Muy buenas tardes, maestro. Mi grupo, que está conformado por Carlos Josafat, Laura Yailin, Victoria Marbella y su servidor Hugo Jiménez Mendoza, desempeñaremos una actividad que es la lluvia de ideas, el cual consiste en que yo como coordinador mencionaré unas preguntas que posteriormente mis compañeros y yo daremos las ideas que nos generan sobre esto, al igual que la compañera Laura a la par irá escribiendo en un gráfico que se llama gráfico de torta, irá anotando cada una de las ideas que se han recolectado a través de la aplicación, bueno, de la aplicación del ejercicio sobre cada uno de los temas. Bueno, ahorita lo estamos mostrando en pantalla, así es como se va a ir desempeñando cada una de las ideas que se generará. Muy bien, empezaremos que el tema es evaluación del desempeño. Básicamente la evaluación del desempeño es importante para las organizaciones con el fin de evaluar cada una de la eficiencia de sus trabajadores y ver si cumple con sus objetivos o no, a manera de también conocer el capital humano que se tiene en la empresa y ver qué tan de calidad son estos. Muy bien, empezaremos con la primera pregunta, el cual es, ¿qué es la evaluación de desempeño? Básicamente consiste en una técnica que es encontrar el valor del empleado que tiene en su puesto, al igual que si este es consistente al momento de desempeñarlo. Esta técnica fue usado, me parece que en Estados Unidos, como alrededor de los años de 1916, que yo me imagino que para el 2020 ya habrán sufrido bastantes cambios desde en comparación de ese año, cuando se creó y se implementó por Estados Unidos. Ha tenido bastantes cambios que yo imagino que son considerables, que ha mejorado la evaluación y su aplicación, y este, por ende, será más efectivo. Yo lo considero más la evaluación como una herramienta que utiliza la empresa para mantener el control acerca de los empleados que están dentro de la organización, para que mediante las características que lleguen a presentar, se lleguen a establecer ciertas decisiones o lleguen a tomar ciertas decisiones en torno meramente a los recursos humanos, tales como son el aumento de salario, los ascensos que pueden llegar a presentar. Bueno, además yo considero que la evaluación de desempeño se trata de los objetivos individuales que desarrolla cada una de las personas que trabaja en la empresa. Esto de tal manera en que se pueda medir el rendimiento, así como la conducta de las personas que lo integran. Y esto pues se hace con el fin de obtener resultados que sean de manera integral, sistemática y objetiva. Bueno, yo considero que esta técnica de evaluación que es muy ocupada por las empresas, pues es muy importante porque para que estas empresas, bueno, pues ya que estas empresas velan por sus intereses, pero partiendo de estos intereses, pues no nada más lo ven de la manera del dinero que pueden generar, ¿no? Sino de sus empleados, o sea, de la, del- de- desde las evaluaciones de personal, porque así como entre mejor sean los empleados, mejores van a ser las ganancias o los beneficios que van a obtener del trabajo de estos. Muy bien, con esto damos paso a las ventajas que nos puede proporcionar la evaluación del desempeño. Bueno, yo creo que una de las ventajas que nos puede proporcionar es de que el trabajador se siente constantemente vigilado, por lo cual no puede hacer ciertas cosas que no estén permitidos. Es decir, que tienen que estar centrados en sus actividades que hace, con el fin de mantener una buena evaluación, bueno, en este caso salir bien en las evaluaciones, porque de lo contrario, esto les perjudicaría en cuanto a su calificación que les podía generar y posiblemente repercusiones más adelante. Al igual que bueno, el trabajador sabe qué opina la empresa sobre él, es decir, que ya lo encuentra catalogado, él puede saber que es un buen trabajador, pero al igual hay otros que son malos, por lo cual esto les generaría la idea de que pues, ya están en el límite y que si cometen algún otro error puedan salir perjudicados como hasta incluso llegar a ser despedidos. Otro es de que cada empleado también puede generar en este caso, alegar de sí mismo. Es decir, él ve sus dificultades o sus desventajas que presenta y tratar de corregirlos
para poder mantenerse o mejorarse más adelante a través del tiempo. Además, una de las ventajas que yo considero que son importantes es en que los supervisores, que son los que están a cargo de la empresa, estos pueden abrir uno o varios canales de comunicación nuevos, de tal modo que puedan incrementar la comunicación en la misma. También que cada uno de los gerentes de la organización, estos pueden pues observar las situaciones en el sentido de las relaciones verticales, de los sectores que se reportan en este. Y pues a través de las discusiones de temas que se generan, que surgen dentro de la organización, o sea, de la empresa, se mejoran de una manera las relaciones y también se mejora el clima de trabajo. Otra de las ventajas que pueden llegar a presentarse, puedo considerar que son los criterios mediante los cuales se llega a compensar a los trabajos. Pues en este caso, al tener, digamos, ya una técnica establecida en la cual evalúe el desempeño acerca de las actividades que llegue a realizar un trabajador durante ciertas horas o mediante ciertas actividades, se puede establecer de manera más eficiente la manera de cómo retribuirles por, digamos, por lo que llegan a aportar para la empresa. En cuanto a otra de las ventajas que podría identificar, es que mediante la evaluación se llega a establecer un perfil específico sobre las cualidades del trabajador, basándose de acuerdo a lo que obtengan en la calificación de la evaluación. Y esto va a la par de, otro, de otra de las ventajas, podríamos mencionar, que en este caso sería el potencial que lleguen a presentar a realizar algún tipo de trabajo estos empleados, por lo cual se lleguen a ver como que de cierta manera ellos beneficiados al sentir que, como lo mencionó también el compañero, se sientan unidos, digamos, cierta pertenencia hacia la empresa. O aunado a esto que ya mencionaron mis compañeros acerca de las ventajas, pues yo también considero que una de las ventajas de estas evaluaciones podría ser que a partir de esto se pueden programar los movimientos del personal, es decir, que a partir de esto le pueden destinar un tiempo determinado a cada actividad que el empleado vaya a realizar. Otra más que yo considero es que puede servir de guía para el caso de despidos, ya sea de muchos empleados o de solamente uno. Pues a partir de estas evaluaciones nos podemos dar cuenta, o las empresas se pueden dar cuenta, qué tan indispensable se ha vuelto el trabajador. Es decir, si las capacidades que tiene en el momento de la evaluación le siguen sirviendo a la empresa o definitivamente pues ya no requiere más de sus servicios. También es que gracias a esta evaluación se pueden reunir los elementos para programar una capacitación. En este caso, pues yo creo que las empresas al momento de darse cuenta de qué habilidades o de qué destrezas carecen sus trabajadores, pues pueden implementar capacitaciones que les ayuden a mejorar esas habilidades que tienen a mejorarlas más que nada, ¿no? Para que innoven, ajá, para que mejoren sus capacidades y sus conocimientos, pues los crezcan cada vez más, ¿no? Ahora bien, dejando de lado las ventajas, ahora pasemos a ver el lado malo, el cuáles son los inconvenientes que se pueden presentar en la evaluación de desempeño. Empecemos con el compañero Carlos. Bueno, en este caso, como lo menciona el compañero, no en las técnicas, herramientas o en cualquier otra estrategia que se llegue a presentar en cualquier ámbito, no todo va a ser de manera correcta, no todo va a ser bueno. En este caso, algunas deficiencias o inconvenientes, como lo llegó a mencionar el compañero, pueden llevar al fracaso el hecho de la evaluación.
uno de los factores que entran dentro de estos inconvenientes es uno de los que tanto y con frecuencia nos ha mencionado el maestro, cuál es la figura de los sindicatos, en donde en este caso se llega a interpretar o malinterpretar o como se pueda llegar a mencionar, que en el momento de que se llega a evaluar a los empleados, están como que centralizando más el poder hacia aquellos gerentes, cosa que, digamos, los sindicatos no quedarán. Por ello es que presentan una cierta oposición hacia eso y una cierta resistencia a que la empresa llegue a realizar ciertas evaluaciones hacia los empleados. Bueno, otra inconveniencia que yo considero importante es que pues como en toda empresa existen muchas deficiencias en el sistema de evaluación y pues eso significa que está mal estructurado que está mal estructurado en la cultura. Por eso es que no pueden ser eficientes en el sistema de evaluación de la empresa. Otras de las dificultades que se nos puede presentar al momento en este caso de realizar una evaluación, es de que de nada sirve que la evaluación esté bien estructurada, bien hecha, el sistema implementado, si la gerencia o en este caso el sector administrativo tiene un cierto desinterés por aplicarlo, es decir, no le interesa en este caso evaluarlos y de una manera sacar las conclusiones, por lo cual afectaría también la toma de decisiones, es decir, si se aplica mal, esto puede generar ciertos problemas, como es decir, eh, quizás lo realicen de manera ineficiente, ¿no? No le tengan nada, ni un poquito de importancia, por lo cual le generaría ciertos conflictos entre los empleados. Puede ser que a un trabajador bueno lo cataloguen como malo o deficiente y alguien que es totalmente malo puede meterlo como alguien eficiente, por lo cual generaría problemas no solamente para el personal, sino también a la empresa. Bueno, ya con esto nos pasaríamos al contenido de la evaluación del desempeño. Empezaremos con la compañera Laura. Bueno, ahora bien, con el contenido tenemos que más importante, o bueno, lo primordial que tendría que estar dentro de esta evaluación, pues son los datos personales del empleado. ¿Por qué? Porque es importante conocer a quién se le está aplicando esta evaluación a fin de tener un orden más que nada en cuanto a estas evaluaciones, tener como registros o archivos sobre los trabajadores, ¿no? De sus evaluaciones que se le han aplicado, pero también es importante conocer el puesto. Bueno, yo considero que es importante conocer el puesto porque es sobre lo que se le está evaluando al trabajador, porque pues, ¿cómo sin saber qué puesto ocupa, cómo se le podría evaluar, ¿no? Yo creo que entonces los datos personales y el puesto, pues, son algo muy importante que debe ir al principio de esta evaluación para primeramente a quién se le está realizando esta evaluación y también para conocer el sobre qué puesto se le está evaluando, ¿no? Para conocer las capacidades que debe tener o que sí tiene o tiene de más. Otro del contenido que es importante en la evaluación de desempeño es establecer la división en cuanto que primero se tiene que establecer el sistema que se implementará, al igual que los comentarios que se pueden generar sobre sobre el desempeño. Y otro de lo también es de que se menciona más adelante, creo bueno que mencionaba el autor, son las entrevistas a los empleados y los comentarios que estos pueden generar sobre el sistema. Es decir, ellos pueden opinar también sobre si el sistema, cómo sintieron el sistema de evaluación. Es decir, si lo vieron demasiado presionado o de una manera bastante fluida en el cual ellos también se puedan sentir cómodos sobre cómo son evaluados. Es decir, de nada sirve que te mantengan demasiado presionado o de una manera demasiado rígida que no te dejan ni tan siquiera sobreexplotar
tus virtudes como trabajador. En cuanto a todos los factores que no han mencionado los compañeros, podría llegar a mencionar que debe de contener las cualidades personales de los que laboran dentro de la empresa. Pues como se ha venido mencionando, estos pueden ser el potencial que llegue a presentar el trabajador, la carrera profesional que llegue a tener a lo largo de de su estancia en la empresa, así como la capacitación que llegue a tener o que llegue a necesitar para realizar actividades para un determinado puesto. Bueno, primeramente, dado la redundancia, la primera pregunta es sobre la importancia, podemos mencionar sobre qué es la evaluación del desempeño, al igual que las ventajas y las contras que puede tener este al momento de implementarlo. Y también excluimos algunos de los principios en cuanto al contenido que debe de tener este para su aplicación. Ahora pasaremos a la segunda pregunta, del cuáles son los métodos y escalas de medición para evaluar el desempeño, el cual iniciaremos con la orientación por los rangos, en el cual este consiste, creo que el primero, bueno, puedo ser el simple, ¿no? Que es una manera más sencilla como de catalogar, ¿no? Porque son números solamente, es de una asociación numérica del uno hasta quién sabe qué número puede llegar, ¿no? Puede ser el uno, el 2, el 3, 4, el 5, nombrando así, ¿no?, a los trabajadores, ¿no? Como a Pedro como el número uno, a Juan como el número 2, quizás a Benito como el número 3, y así sucesivamente con cada uno de los empleados. Este método yo creo que se podría aplicar más como a las empresas pequeñas, porque a las grandes como que ya sería una numeración demasiado extensa, lo cual sería un poquito más complejo para manejar a tantos números y a tantos empleados. Bueno, respecto a lo que había comentado mi compañero Hugo, en la ordenación por rango puedo considerar que es importante la ordenación con cualidades conjuntas. Y bueno, esta es igual a la anterior, que fue la simple. Pues en esta se toman en cuenta algunas cualidades para ordenar la calificación que se le vaya a designar a cada una de las personas. En cuanto a alguna de las una ordenación, perdón, de que puede llegar a presentarse, podría llegar a ser que, como lo mencionaron, mediante cualidades, pero en este caso tener una serie de cualidades ya preestablecidas, mediante los cuales al momento de que se llegue a presentar la evaluación hacia los trabajadores, se les llegue a identificar dentro de esos rangos, en los que en cada uno de esos rangos se llegue a presentar algún puntaje, un puntaje, algún valor del cual se estará determinando cierta calificación de acuerdo a las cualidades que lleguen a presentar o como tal sí, acerca de las cualidades que lleguen a presentar ellos, esos trabajadores. O otro punto más aunado a lo que están diciendo mis compañeros, pues el reparto obligatorio. Bueno, yo considero que aparte de que se puede usar en cualquier forma de calificación, consiste en reunir por grupos a las personas calificadas para darles como un cierto grado de calificación. Esto con el fin de tener los resultados como que agrupados, ¿no? Sobre las personas que sacan buenas calificaciones y las personas que sacan no muy buenas calificaciones y las personas que de plano sacaron muy malas calificaciones. Esto con el grado de como tener por grupos a las personas, ¿no? Se verá un poco mal quizá tener como que en grupos a las personas que sí son buenas, a las personas que no son buenas y a las que de plano son muy malas en el aspecto de sus trabajos. De acuerdo con lo que mencionó la compañera, también me generó una cierta idea, el cual es
una comparación entre pares, ¿no? Es decir, como tener a dos trabajadores y compararlos entre ambos constantemente. Al igual que esto también fomenta la competitividad, al igual que ayuda a, en este caso, que el desempeño de los trabajadores con la competencia se vea como que más explotado de una manera más sobresaliente. Esto con el fin también en este caso, de juzgar a uno del otro, pero de manera sana, ¿no? Ver que este tiene una ventaja y tiene también desventajas, claro, ¿no? Y este también tiene ventajas y desventajas en el cual uno se puede complementar del otro, ¿no? Uno puede aprender del otro lo que hace bien y este puede ver lo que él está haciendo mal y tratar de ayudarlo y corregirlo y así de una manera sobresalir de manera conjunta y así cumplir los objetivos de la empresa. Bueno, la otra que yo considero ¿Cómo dice compañera Victoria? Creo que está apagado su micrófono. ¿ya me puede escuchar? Ok, ok. Había dicho que, bueno, aquí hay una comparación que es hombre a hombre. Y bueno, aquí se establece un ideal para cada factor que se haya elegido. Y bueno, se compara a cada persona con ese tipo de ideal. Además, se le da un cierto puntaje, se le destina un cierto puntaje a cuánto lejano esté del mismo. Y de hecho, este sistema se utilizó en Estados Unidos, pues fue uno de los primeros utilizados por el ejército. Otro que podría yo llegar a considerar, y esto para evitar que se presente algún tipo de influencia por alguno de los participantes de la organización, sería el de lista de verificación, que en este caso es la asignación de, como su mismo nombre lo indica, o podría llegar a indicarlo, es una lista, pero de variables alternas, digamos, en la que como tal no se expresa de manera implícita la idea de lo que se está evaluando, sino que se ponen textos alternos en la elaboración de la evaluación, en la que una vez al haber terminado dicha evaluación, se presenta dicho informe o dicho documento, se presenta y es ahí donde se descodifica y realmente se le asigna valores a lo que el trabajador haya, digamos, a la opción que haya elegido y mediante esta llega a tener, digamos, cierta objetividad en cuanto a la evaluación, pues no se presenta ningún tipo de inconveniente que alguien quiera, digamos, ayudar a a algún empleado o perjudicar a algún otro. Ahora pasemos con las escalas de clasificación que se pueden establecer en las evaluaciones de desempeño, el cual creo el autor, bueno, lo recuerdo mencionaba una, el cual era la continua, el cual básicamente consiste en establecer una línea y esa se puede segmentar, dividir en partes como puede ser porcentaje, alfabético, establecer un máximo y un mínimo, o incluso mencionar términos como un ejemplo, ¿no? Del porcentaje, pues dividirlo, ¿no? Del 0 al 100%, ¿no? Puedes asignarle a un trabajador un 50 o 60, 70% por su desempeño, ¿no? El alfabético que va de la hasta la Z, en un máximo y mínimo, pues se establece también, yo creo que se puede establecer como un nivel intermedio, ¿no? Puede ser que algunos trabajadores se desempeñen de manera media, por así decirlo. Y en cuanto a los términos, solamente bueno, este es uno de los que más he podido notar en algunas cuestiones como realizan algo, están evaluando una característica, algún rasgo, y entonces le mencionan así como media, aceptable o de plano es nula, ¿no? Esto es uno de los que más he podido notar yo en algunas empresas. Y bueno, basándonos a lo que nos acaba de comentar el compañero Hugo, un ejemplo sería de máximo a mínimo, como ya lo mencionó, medir el rendimiento de cada uno de los trabajadores que están dentro de la empresa. Y aquí se puede analizar el nivel, por ejemplo, de conocimientos que posee cada uno de ellos. Y se puede ver si es máximo o es mínimo. Y también en el tipo de rendimiento.
En cuanto a otro tipo de escalas, nunca puede faltar, digamos, la contraparte. En este caso llega a presentarse la discontinua, en la cual se establece una cifra o definición, pero de manera específica, en la que a su vez, también como lo mencionó el compañero, llegan a tener, digamos, ciertas subescalas que son muy parecidas, e incluso solamente en algunos pequeños detalles son aquellos en los que se diferencian. Por ejemplo, en el de porcentaje, se diferencian del anterior, que solamente el supervisor es quien establece dichos porcentajes mediante el cual se va a evaluar el desempeño de los empleados. El alfabético, que como lo mencionó, en cada una de las letras se le pone un determinado valor del cual va a determinar el puntaje que llegue a tener el empleado. Y por último, el grado, que es en la que se recibe una cierta definición de cada factor y grado que se llegue a utilizar durante la evaluación que se presente para el empleado. Un ejemplo acerca de esta escala de calificación discontinua que mencionó el compañero Carlos, que fue haciendo hincapié en la última, que fue la de grado, donde habla sobre la definición que se le da al grado, ¿no? Que va a recibir el trabajador conforme a la actividad que haya realizado. Bueno, pues yo le encuentro un poco de parecido con las rúbricas, ¿no? ¿Por qué con las rúbricas? Porque en estas evaluaciones aparece como los grados en los que se va a medir las capacidades del trabajador, que pueden ser que cumple con sus actividades muy en exceso, ¿no? Que cumple con sus actividades en exceso, que pues las cumple correctamente y que pues de plano no cumple sus actividades. Entonces, como esa forma de rúbrica, pues yo le veo, ¿no? Porque lo menciona así, o sea, como dando ciertos grados de a esa calificación que se le va a dar al trabajador. Muy bien, bueno, ese es el punto de las escalas. Ahora pasaremos a la periodicidad, en el cual iniciaremos con la compañera Laura. Bueno, en la periodicidad tenemos que estas deben ser por lo general anuales y que estas deben coincidir con el periodo contable de la empresa, es decir, cuando la empresa pues demuestre eh, su, eh, su a través de sus libros contables, la situación económica en la que se encuentra, ¿no? Esto con el fin de que sea una fecha en específico, ya que estas fechas donde se muestra la situación financiera de las empresas, por lo general no tienden a cambiar mucho, entonces por eso como que se elige una fecha en la que pues por lo general la empresa se acuerde, ¿no? Entonces, por eso se toma en este tiempo, ¿no? Para que no haya pierde en que se les haya olvidado en algún momento la fecha, ¿no? En la que se realiza la evaluación, para que sean constantes de igual manera. Y bueno, aquí se puede destacar un ejemplo como de periodicidad de lo que comentó la compañera. Y bueno, aquí, por ejemplo, sería el pago de los trabajadores, ya sea semanal o quincenal. Pero esto ya depende de las actividades que el trabajador realice dentro de la empresa. Bueno, en cuanto a la aplicación que llega a presentarse, en este caso bueno, aquel que la debe de presentar debe de tener una suficiente fuerza política dentro de la empresa. En este caso, aquellos que llegan a solicitarla o digamos, sí, a solicitarlo, a pedir que se realice algún tipo de evaluación de desempeño para los empleados, llega a ser el director ejecutivo
o el de área de recursos humanos, quien es, como lo mencioné, quien manifiesta el deseo y la necesidad de que realmente se llegue a aplicar algún tipo de evaluación ante alguna situación que esté presentando la empresa, ya sea para promover a alguien, ya sea para despedir a alguien o para diferentes alternativas. Ahora también uno de los puntos que puede, bueno, me da una idea es de que si ya elegimos el sistema, en este caso, no sé, el sistema que vamos a implementar para evaluar, también debemos establecer las escalas, ¿no? Que hay que implementar en este caso para la evaluación. Un ejemplo de ello, ¿no? Que, bueno, una de las más recomendables que puede ser quizás sea la discontinua o en este caso, el de porcentajes o el de grados o el alfabético. Bueno, hay muchas escalas que se pueden aplicar y esto tiene que ser basado también a nuestra empresa. Es decir, que no podemos aplicar cualquiera, sino debemos elegir la más conveniente para nuestra empresa para, en este caso, la que sea más correcta para visualizar cada uno de los datos sobre los que cuál se evaluaron y al igual que esto nos debe permitir una facilidad al momento de redactar un informe, al momento para pasárselo en este caso a los superiores para que ellos también lo puedan entender de manera más fácil. Por eso es que es importante elegir en este caso un buen sistema correcto. Ya con esto damos finalidad a la segunda pregunta, entonces pasaremos como a la tercera pregunta, la tercera y la última, el cual es cómo se diseña un sistema de evaluación de desempeño exitoso, el cual empezaremos con básicamente en qué consiste el diseño de manera preliminar, el cual el diseño consiste eh, como había mencionado anteriormente, se elige el sistema que se va a aplicar, después se tiene que desarrollar el proceso necesario para la elaboración de este, elegir los indicadores, el cual puede ser las escalas, la asignación de grados o porcentajes. Como ejemplo, también un sistema matemático, pues elige los números, ¿no? Después de elegir la escala y todo eso, tienes que elaborar el proceso. Es decir, ya lo tienes, pero no solamente ya cuando lo tengas lo vas a aplicar luego, no, tienes que pasar por unos pasos, el cual puede ser como una evaluación del mismo sistema que vas a aplicar, es decir, pasarlo a prueba. Ya después, del momento que es pasado a prueba, ya puede ser llevado a la aplicación. Esto con el fin de evitar los errores, es decir, de que si tiene errores desde el principio, entonces puede generar conflictos más adelante al momento de aplicarlo. Al igual que también es importante que en ese diseño también nos puede servir no solamente para evaluarlo, sino también para ver qué trabajadores son ineficientes y ver la manera de cómo solucionarlo, ¿no? Como, no sé, quizás corregirlos o bien también pueden ser despedirlos de una vez porque ya son ineficientes totalmente. Ahora pasaremos a otro de los puntos que es importante, el cual es la comunicación, el cual, ¿qué nos puede opinar, compañera Laura? Bueno, yo de acuerdo a la comunicación, creo que es un tema muy importante dentro de esta evaluación. ¿Por qué? Porque de esta manera los patrones pues dan a conocer tanto a las personas que van a evaluar, que son las personas que van a aplicar estas evaluaciones y también a las personas que van a hacer. ¿Por qué es importante la comunicación para estas personas? Es importante más que nada porque los patrones les pueden decir, explicar también que cuál es el objetivo, qué es lo que se espera alcanzar con estas evaluaciones, porque de cierto modo, pues no nada más perjudicaría pues a los empleados, ¿no? Sino también a las empresas. Por eso es importante hablar de hecho, lo más importante yo considero que es hablar con las personas que van a evaluar, ¿no? ¿Por qué con ellas? Porque de ellas va a depender los resultados. Deben tener un punto de vista objetivo, deben ser muy objetivos, porque como ya lo mencionaron, no deben beneficiar a un trabajador más que a otro. ¿Por qué? Porque esto como que va a alterar los resultados. Entonces, lo que se quiere es que los resultados sean lo más claros y precisos posibles, que no haya como un excedente en algunos casos de que los trabajadores, pues, también
hablar con los trabajadores para que los trabajadores, pues de igual manera, pues yo creo que no deberían echarse tantas flores y atribuirse cosas que pues no las tienen, ¿no? Entonces deben ser honestos tanto las personas que van a evaluar y también las personas que van a ser evaluadas para que esta evaluación pues sea muy buena, ¿no? Entonces, y no se tengan que repetir tantas veces por algo que pues yo creo que puede hacerse en este momento, ¿no? Y bueno, en otra parte es importante destacar, mencionar lo que es el entrenamiento. Y bueno, como su nombre lo dice, aquí se deben entrenar a los supervisores y a los supervisados en el uso de todos los sistemas que tenga la empresa. Pues aquí el supervisado, aunque no tenga que supervisar a nadie, pues debe de conocer cómo funcionan todos los sistemas y debe de también de saber y desarrollar su papel que va a estar ejerciendo dentro de la empresa. Dentro del diseño, quiero pensar que la entrevista es uno de los factores importantes, pues no puede haber algún tipo de evaluación sin realizar algún tipo de entrevista, pues en este caso, al estar de manera personal, digamos, y de manera, ¿cómo podemos decir? De manera solos con tanto el evaluador como el evaluado, se llega a presentar una cierta, un compromiso y no hay tanto miedo de realmente establecer lo que le sucede al evaluado acerca de las tendencias, ya sean favorables o no, que le esté sucediendo. Por lo tanto, siento que la entrevista debe de ser de manera objetiva, como lo mencionó la compañera Laura, no debe de beneficiarse ni perjudicar a alguno de los trabajadores por el simple hecho de que le caiga bien y que le caiga mal, sino que debe de establecer una relación de compromiso en la que el entrevistador, en este caso quien va a evaluar, llegue a establecer las condiciones en las cuales se llegue a desarrollar el empleado para que mediante estas se lleguen a buscar alternativas para hacer más eficiente el trabajo, así como brindarle las mejor condiciones que les puede brindar la empresa a los trabajadores, además de que mediante esto, al estar entablando alguna conversación de manera, bueno, de cierta manera privada, se puede ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, en qué pueden mejorar, entre otras condiciones. Y bueno, en quién evalúa, como ya se viene hablando del tema, pues como su nombre lo dice, ¿no? Aquí quien evalúa es el supervisor. ¿Por qué el supervisor? Porque el supervisor es el que está a cargo de la empresa, conoce a la empresa, conoce su entorno, en cómo se desarrolla, conoce su estructura. Y bueno, además es la persona que ha trabajado durante el año. Y pues además de esto, existe un comité que es de evaluación y pues sirve para determinar las situaciones políticas. Pero obviamente es mejor el supervisor que haga la evaluación, por lo mismo que ya tiene experiencia, tiene las virtudes necesarias, los conocimientos, las habilidades, conoce a la empresa internamente como externamente, en cómo se desarrolla, y también porque conoce los defectos que tiene la empresa, entre otros. Hace rato se me vino la idea sobre lo que había mencionado la compañera Laura sobre la periodicidad, el cual también una de las ideas que es que no solamente se evalúe y ahí termina el caso, sino que tiene que llegar un proceso, un tiempo de asignación suficiente para que este proceso se lleve de la manera adecuada, perdón. Entonces, se debe establecer un tiempo más o menos como al parecer de un mes desde ya se implementó. Ahora bien, hay que darle el tiempo necesario en este caso para que el evaluador le pase la información, en este caso a su supervisor, y este supervisor también necesita un tiempo considerable para pasárselo a sus jefes y también para elaborar el informe y todo lo que tenga que ver con el proceso de evaluación. Por eso es importante asignarle cada uno de los tiempos considerables para el tiempo necesario para que puedan realizar su trabajo de manera
correcta y evitar los problemas y conflictos que se pueden presentar más adelante y evitar los errores que pueden provocar otras consecuencias más adelante. Compañera Victoria, creo que no la podemos escuchar. Ay, los problemas de conexión. Ahora bien, en el análisis del sistema, bueno, aquí en la finalización del periodo se puede considerar que es un buen momento para que se puedan analizar las virtudes y los efectos de los sistemas que tiene la empresa. Y ya la empresa decide si le conviene o no le conviene evaluar ese tipo de sistemas en ese momento. Además, ahora que lo están mencionando, se puede llegar a presentar algún tipo de evaluación que venimos a lo largo manejando. En este caso puede ser mediante competencias, en la que en este caso las competencias son las que sustituyen a los factores y a estos factores, bueno, son a los que se les asignan ciertos grados, ciertos números y con base a eso es donde realmente se le determina la evaluación hacia el trabajador. Bueno, además, en la evaluación de desempeño y objetivos, bueno, aquí en la evaluación de desempeño, como ya lo había dicho, va en conjunto con los objetivos, con la evaluación de los objetivos, porque los objetivos se enfocan más en los resultados. Simplemente los objetivos se enfocan en los resultados. Y aquí ya no se considera ningún otro tipo de elementos que no sean los resultados. Y bueno, también aquí se toma en cuenta el esfuerzo de cada una de las personas. Toman en cuenta las habilidades que ellos tienen para relacionarse con los demás compañeros que están en su entorno dentro de la empresa y todo lo que tenga que ver con el ámbito de trabajo. Muy bien, como mencionaron mis compañeros, cada uno de los objetivos tiene que ir a la par con el desempeño. Es decir, las empresas tienen sus objetivos que tienen que cumplir, pero al igual el desempeño de cada uno de los empleados contribuye para que éste se cumpla. Es decir, como si tener a un trabajador, el cual es como el nivel de servicio y su objetivo de la empresa, su objetivo primordial es satisfacer las necesidades de los clientes de manera correcta, por lo cual uno de los desempeños que tienen que desempeñar, bueno, dada la redundancia, el trabajador, pues deben ser los apropiados para darle un buen trato, en este caso, a los clientes y para que estos se vean más o menos como identificados con ellos y así cumplir los objetivos en manera conjunta con las empresas, es decir, se cumple el desempeño, pero igual se cumplen los objetivos. Igual, bueno, ahorita pasaremos a cada uno de los mecanismos posibles que se pueden establecer en las empresas, es decir, bueno, que es, bueno, como lo mencioné anteriormente con los objetivos y los objetivos y el desempeño tienen que ir de manera conjunta. Hay incluso que se pueden mencionar de manera equitativa, es decir, que esos ambos se unan y de manera a lograr que la empresa sea eficiente. Muy bien, con eso se ha terminado la segunda pregunta y por eso le pediría a la compañera Laura que nos pase, en este caso, la conclusión y nos muestre el diagrama de torta. Por favor, compañera. Ah, bueno, pues, para las empresas. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir saber a las empresas cómo es que en términos de capacidades están sus trabajadores, ¿no? Por el mismo de que quieran implementar para el mismo de que quieran tomar decisiones de igual manera, ¿no? Bueno, las ventajas de esta
de esta, de esta, de esta evaluación es que en primera los trabajadores se sienten como que protegidos por la empresa o sienten que la empresa se preocupa por ellos, ¿no? Porque al momento de tener una evaluación, pues es como que algo importante para ellos mismos, ¿no? Algo que también es importante es que pues la empresa pues así sabe o conoce qué es lo que tanto sus empleados, qué es lo que opinan, ¿no? Y pues hay inconvenientes también al realizar estas evaluaciones. Los inconvenientes pueden ser que reciban presiones por el sindicato, ¿no? Que se resiste a que se evalúe para no transferir, más poder a la supervisión, ¿no? Porque hay como que roces entre esas dos. De igual manera, las deficiencias que existe entre este sistema de evaluación, porque pues no siempre se va a poder como que abarcar todo, entonces es como una de las deficiencias también. En el contenido tenemos que los datos generales del trabajador van a ser muy importantes para esto, ya que los trabajadores como tal, pues van a tener cada uno estas evaluaciones, entonces también es importante conocer el puesto sobre el que se les está evaluando. Em, la evaluación puede estar dividida, ¿no? Entre si es un Bueno, perdón. También, de acuerdo a dentro del contenido deben existir las calificaciones de las cualidades, el potencial, la carrera y la capacitación que puede o debe recibir el trabajador para que siga ejerciendo su trabajo. Ahora, sobre el sistema de calificación, tenemos primero que se verificó la ordenación por rango, que puede ser de 7 formas distintas, que son la simple, las cualidades conjuntas, las cualidades distintas, el reparto obligatorio, la comparación por partes, la comparación hombre a hombre o la lista de verificación que pueden ser utilizadas o implementadas para la valoración o la evaluación que más se requiera, ¿no? O la que se vaya a utilizar. Ahora, las escalas de clasificación, nuestros compañeros nos explicaron que fueron dos, y esas son las de las continuas y las discontinuas. En algún caso, en algunos, las continuas son las que, una de estas es las que se les da la calificación dentro de la evaluación escrita, y la otra pues es la evaluación el grado de calificación que les da la persona que evalúa a estas personas, ¿no? Ahora, la periodicidad, como lo vemos, pues no solamente puede ser anual, sino que de igual manera tiene que llevar un proceso, ¿no? Y este proceso pues puede ser a partir del mes en el que se inició la evaluación, y puede llevarse a otros 2 meses o quizá uno de donde se termine este proceso y se realice el informe de la evaluación que se realizó. Ahora, la aplicación por la decisión política, en este caso, pues es por el deseo más que nada para que ayudarle a la empresa a tomar decisiones importantes al momento de sus empleados, ¿no? Al tomar decisiones sobre sus empleados. Pues el diseño tuvimos que pues no tiene como tal un proceso destinado, pero este proceso debe ser aritmético, ¿no? El desarrollo de estas evaluaciones debe ser aritmético y debe seguir los 4 grados para puntuar los factores que van a ser establecidos en estas evaluaciones. Ahora, la comunicación va a ser muy importante, ya que estas comunicaciones van a servir para que tanto los trabajadores y las personas que van a evaluarse, y los evaluadores, pues tengan en cuenta, pues, qué es lo que se
se pretende alcanzar con esas evaluaciones, ¿no? Y qué está en juego al no realizarse, porque es importante para las empresas conocer acerca de sus trabajadores y de esta manera, pues también para el desarrollo del personal, ya que con estas implementación de capacitaciones, pues los trabajadores pueden como que crecer más, ¿no? En el caso del entrenamiento y las entrevistas, tenemos que las entrevistas deben ser dedicadas para la evaluación y no debe hacerse una evaluación sin entrevista. Pues, ya ha mencionado Carlos y yo también pues lo para que no haya como que miedo a que van a ser evaluadas, pues tengan miedo de ahora, la evaluación pues debe ser totalmente transparente y esta evaluación pues cuando el evaluado pues de sus respuestas, el evaluador no tiene que opinar acerca de esto porque pues no es como que algo muy bueno, ¿no? Entonces el evaluador nada más debe escuchar y callar. Ahora, ¿quién evalúa? Por lo general, como ya lo mencionó la compañera, quien evalúa es el supervisor, es la persona que trabajó con este trabajador pues a lo largo de un periodo, ¿no? Este supervisor puede ser de línea directa y puede, y también pues como ya lo del tiempo pues ya se mencionó, ¿no? Que debe ser pues un proceso estable para que se haga un buen informe acerca de esto. Y ahora la evaluación y los, eh, siendo conceptos muy diferentes, pues responden a sí mismos por la evaluación de desempeños, ya que con la evaluación de desempeños se logran alcanzar los objetivos que tiene la empresa. Y pues eso es todo de mi parte. Muy bien, pues con esto damos como finalizado la actividad de lluvia de ideas y les paso a agradecer a cada uno de mis compañeros por en este caso, el apoyo de sus ideas que nos compartieron y a fin de generar una cuenta más clara sobre, en este caso, la evaluación de desempeño. Y pues damos por finalizado esto. Les agradezco y nos vemos.